Seguimos entonces hablando sobre las leyes de Newton. Nos toca ver el análisis gráfico de la segunda ley dinámica de Newton. Tenemos tres gráficas. La primera relaciona fuerza contra la aceleración, donde la masa es constante. Se obtiene la fórmula entonces, masa igual fuerza sobre aceleración. La segunda gráfica muestra la relación entre la fuerza y la masa, obteniéndose una proporcionalidad directa que nos arroja pues una aceleración constante. De esta manera pues tenemos la fórmula aceleración igual a fuerza sobre masa. Y la tercera gráfica muestra el producto de la masa por aceleración, haciéndonos ver en la ilustración gráfica que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Se obtiene pues como magnitud constante la fuerza y hay que multiplicar masa por aceleración. Bien, seguimos. Ley de acción y reacción. Ya lo explicamos, pero vamos a hacer leer a alguna persona. A ver, Mite Cruz Leandro. Buenas tardes, le escucho. Mite Cruz, ¿está conectado? Brilla, pero por ausencia. A ver, Ulloa Dayanara, le escucho. Ulloa. Tampoco está conectada. Wong Bonilla Carla. Ok, ley de acción y reacción. Establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En fórmula se expresa F1 es igual a menos F2. Muy amable, gracias. Le escucho bien. Esto ya lo explicamos, pero aquí se confirma, ¿verdad? En la naturaleza o en nuestro diario convivir, la fuerza que usted acciona tiene siempre una respuesta. O sea, siempre va a haber una dupleta de fuerzas. La una se llama acción y la otra reacción. Si usted camina y se choca, va a golpear entonces al objeto o a la persona con la que choca. Esa sería acción. Pero la reacción es inmediata, es decir, usted recibe una respuesta. También le queda doliendo el lugar donde hizo contacto con la otra persona o con el objeto que se chocó. Entonces, también recibe una fuerza contraria. Esa acción o esa reacción es lo que se observa en cada uno de los eventos en donde actúan fuerzas. En la imagen, usted ve a un futbolista, da un puntapié a un balón, esa sería acción. Pero también el balón le golpea al futbolista en el pie o en la pierna o en la rodilla donde ejecutó la acción. Entonces, hay siempre la acción, que es una fuerza, y la reacción, también otra fuerza, pero en sentido opuesto. De allí que sale la fórmula F1 igual a menos F2. F1 es acción y F2 es reacción. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Algunas fuerzas cotidianas. Veamos qué nos dice Alarcón Carla. ¿Cuáles son esas fuerzas cotidianas? Peso, fuerza normal, fuerza de rozamiento, tensión y fuerza centrípeta. Gracias.
Todas esas fuerzas cotidianas las vemos posiblemente todos los días en algún evento. Nosotros mismos tenemos un peso. La fuerza normal es la fuerza que se aprecia como soporte o como sostén de algún cuerpo. Por ejemplo, en la imagen tenemos un libro, está sobre la mesa o un escritorio. Entonces la superficie, que es la mesa o el escritorio, ejerce una fuerza de sostén, de soporte, sostiene al libro. Esa fuerza se llama fuerza normal. La fuerza de rozamiento se aprecia cuando nosotros queremos mover algo. Empujamos, por ejemplo, un mueble, encontramos una oposición. Esa oposición se da por el rozamiento, fricción. Ahí aparece una fuerza contraria al desplazamiento, que se llama fricción o rozamiento. La tensión se observa generalmente en cables, en cuerdas, en cadenas que sostienen a una carga o alan a un cuerpo. Por ejemplo, se pueden ver cuerdas tensionadas en una guitarra, ¿no? Esas son fuerzas que se llaman tensiones. Y finalmente la fuerza centrípeta es aquella fuerza que aparece en cuerpos que están siguiendo una trayectoria curva, llámese circunferencia, llámese elipse o parábola o cualquier otro tipo de curva, siempre aparece una fuerza dirigida hacia el centro de curvatura. Eso se llama fuerza centrípeta. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces tenemos la primera situación, el peso de un cuerpo. A ver, amarilla, Joseph, escucho. El peso es una magnitud que equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local, la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso de un cuerpo se representa como un vector aplicado en el centro de gravedad del mismo y dirigido hacia el centro de la Tierra o del planeta en donde se encuentra. Listo, muchas gracias. En la imagen se ve, por ejemplo, un árbol de manzana y la manzana está cayendo. ¿Por qué cae? Porque tiene peso. ¿Y a qué se debe el peso? Se debe a la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre todos los objetos que están en su entorno, llamo así, ¿no? En la superficie o en su entorno. La manzana cae porque tiene peso. ¿Y a qué se debe el peso? A la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre los objetos. Entonces a nadie se le ocurra lanzarse de un árbol, de una terraza de un edificio, porque el impacto puede ser muy fuerte y ocasionarle la muerte. No se suicide, ¿no? Porque tenemos peso, no flotamos, no volamos, somos atraídos por la tierra debido a que tenemos peso. El peso es una fuerza y por eso se lo grafica o se lo identifica como un vector dirigido verticalmente hacia la tierra. Peso puede calcularse multiplicando la masa por la gravedad. Masa por gravedad nos da peso. Recuerden eso. Masa por gravedad nos da peso. Siguiente fuerza cotidiana, fuerza normal. A ver, Camacho, Angélica, le escucho. Fuerza normal es aquella fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Se representa como un vector n perpendicular a la superficie. Gracias, muy amable. Allí está, la forma gráfica es la mejor manera de aprender esto. La letra N como un sombrero de vector significa fuerza normal. Y siempre será la fuerza
que sostiene al cuerpo sobre una superficie. ¿Sí? La fuerza que ejerce la superficie para sostener al cuerpo se llama fuerza normal. Si la superficie se inclina, como está en la parte de abajo, la normal también se inclina. ¿Por qué? Porque entre la fuerza normal y la superficie debe haber 90 grados, es decir, deben ser perpendiculares. La fuerza normal con la dirección de la superficie, ¿no? Entonces debe formar 90 grados. Si está inclinada la superficie, se inclina también la normal. Tenga en cuenta eso. Siguiente. Fuerza de rozamiento o de fricción en el desplazamiento. Veamos, le quiero escuchar a Ochoa Pamela. Ya, a ver. Es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone al deslizamiento, puede percibirse en cuerpos en reposo relativo, fuerza de fricción estática, Fs, o en cuerpos en movimiento, fuerza de fricción cinética, Fk. Muy amable, gracias. Está explicadito ahí, ¿verdad? Fuerza de rozamiento o de fricción en el deslizamiento. Deslizar significa que no tiene rueda, ¿no? Está sobre una superficie, lo que hacemos es hacerla resbalar sobre esa superficie, ¿no? Un cuerpo, un bloque, por ejemplo, como el que se ve en la imagen, se lo jala y entonces se ponen en contacto dos superficies y eso hace que se sienta una fricción o rozamiento. En las suelas de sus zapatos con el piso hay fricción. Fricción al deslizamiento. ¿Verdad? Entonces, esta fuerza de rozamiento o de fricción puede calcularse. En física hay que multiplicar un valor numérico que se llama U por el valor de la fuerza normal, la que vimos anteriormente. Entonces, un valor numérico que se llama U por la fuerza normal. Ese valor numérico que se lo representa con la letra U tiene un nombre. Se llama coeficiente de rozamiento. Entonces se multiplica el coeficiente de rozamiento por la normal y encontramos lo que llamamos fuerza de rozamiento o de fricción en el deslizamiento. Hay dos tipos de fuerza de rozamiento. El estático y el cinético. ¿Cuándo es estático? Cuando debido al rozamiento el cuerpo no se mueve. Está ahí quieto, ¿no? Porque hay rozamiento y no se mueve. Y el otro es cinético, que aparece como un rozamiento en el movimiento, como cuando usted frota las manos, ¿no? Las palmas de las manos. Usted siente un rozamiento. Ese rozamiento se llama rozamiento cinético, porque se están moviendo las dos superficies. ¿Correcto? O por lo menos una superficie se mueve respecto a la otra. ¿Correcto? Allí hablamos de rozamiento cinético. El estático cuando no se mueve, pero debido al rozamiento, se debe a que no se mueve porque hay fricción. Por ejemplo, si usted coloca un bloque sobre un tablero inclinado y este no baja, es debido al rozamiento. Como no baja y está en reposo, decimos que hay fricción estática, ¿no? Fricción estática. Hágase la idea de eso, ¿no? Dos tipos de rozamiento, cinético y estático. Veamos el siguiente. Tensión. Le escucho a Terrero Romina. Romina Terrero.
No está conectada. Sukao Katy. No le escucho. Swan Max. Todos ellos tienen la X y no justifican, por favor. Belesaca Carlos. Buenos días, profe. Leo. ¿Sí? Ya, tensión. Se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Listo. Está muy clara la explicación. Hablamos de tensión cuando aparecen fuerzas ejercidas por cables, cadenas, cuerdas, ¿no? Por ejemplo, una cuerda de guitarra está tensionada. Existe una fuerza ahí que se llama fuerza de tensión. En la imagen hay un bloque colgado por una cuerda. La cuerda está entonces tensa. Hay otro bloque que es alado, en forma horizontal, y eso pues tiene que vencer a una fuerza de rozamiento, por lo tanto está tensionada. Ahí hablamos de tensión horizontal. Bueno, estamos en la parte de las fuerzas cotidianas. Viene otra fuerza centrípeta. A ver, vamos a escucharle al Das Asley. Fuerza centrípeta. Es la fuerza o al componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Gracias, muy amable. Ya lo dijimos, fuerza centrípeta es aquella fuerza dirigida hacia el centro de una trayectoria curva. Ahí en la imagen usted ve una persona que está haciendo girar alrededor de su cuerpo una piedra que está atada a una cuerda. Entonces la piedra se ve atraída por esa fuerza que está ejerciendo la persona a través de la cuerda. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta y puede ser calculada multiplicando la masa por aceleración centrípeta. Es una aplicación de la ley de Newton, de la segunda ley de Newton. Masa por aceleración. En este caso, la aceleración también recibe el nombre de aceleración centrípeta porque está dirigida hacia el centro de la curva. Finalmente, el diagrama del cuerpo libre. A ver, Juan, Carla, le escucho. A ver, diagrama del cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Listo, gracias. Efectivamente, son figuras, diagramas que ayudan mucho al análisis y posterior facilita los cálculos porque cada fuerza es un vector, entonces se lo representa de esa forma, ¿no? Entonces, en la imagen usted ve, por ejemplo, la fuerza normal, para dónde debe estar, el peso, para dónde, el rozamiento, para dónde, y la fuerza que está aplicada, para dónde. O sea, nos indica el sentido, la dirección, la magnitud en la que se aplican en un punto, digamos, un nudo de aplicación de varias fuerzas. Eso es importante en el análisis y por eso pues se le llama diagrama de cuerpo libre. Bueno, son las diapositivas que ayudan a entender mucho esta parte de la dinámica en la mecánica clásica. Romina Terrero dice, tengo problemas del audio. Bueno, ya justifica. Melanie Zumba, recién llegando. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza este señor! Bueno, esperemos que tenga una justificación grande.
Vamos entonces a ver en la pizarra algunos problemas que pueden ayudarnos a entender mejor toda esta parte. Vamos a colocar un título que diga problemas referidos a las leyes dinámicas de Newton. A ver, vamos a ir con el primer ejercicio. Primer ejercicio dice lo siguiente. Un bloque de 8 kilogramos se mueve en una superficie plana sin rozamiento. Si parte del reposo en 4 segundos adquiere una rapidez de 13 metros por segundo, pregunta cuál es la fuerza que actúa en el movimiento. Ahí está, primer ejercicio. Identificamos los datos. Es importante, ¿no? Identificar bien los datos. Recuerde eso, que en cualquier problema usted tiene que saber identificar bien los datos. 8 kilogramos viene a ser masa. Entonces la masa, que es M igual 8 kilogramos. Ahí dice que parte del reposo, es decir, que la rapidez inicial es 0. Hay un tiempo de 4 segundos y hay una rapidez final de 13 metros sobre segundo. Nos pregunta fuerza. Bien, hacemos cálculos en forma escalar, aunque se puede hacer vectorial, pero lo hacemos primero en forma escalar. Figura. Se supone que hay un bloque en una superficie plana. Podemos trabajar con un bloque por aquí. Muy bien. Suponemos que se mueve de esa manera, ¿no? Bueno, tengo acá una fuerza este tiene una masa además de eso, pues hay una aceleración. Se mueve en dirección de la fuerza. Bueno, tendríamos esa parte pues de la figura. Muy bien. Vamos ahora con los cálculos.
Los cálculos necesitamos primero saber la aceleración. Recordamos la fórmula que dice rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo. Si recuerdan esa fórmula, ¿verdad? De aceleración. Si reemplazamos sería final 13 menos inicial que es 0. Y esto serían metros sobre segundos. Sobre el tiempo, 4 segundos. Bueno, haga los cálculos. Y sería 13 dividido para 4, ¿no? 3,25. Y ya saldría metros sobre segundos al cuadrado. Eso sería la aceleración. Bien, pero ahora me preguntan es la fuerza. Y esto es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton, ¿no? Segunda de Newton. Segunda ley de Newton. Reemplazamos la masa, 8 kilogramos, por la aceleración, 3,25 metros sobre segundos cuadrados. Entonces me va a dar como respuesta 8 por 3,25 me da 26. Y queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa expresión así se llama Newton. Se llama Newton y se representa con la letra N mayúscula. Correcto. Entonces ahí se lee 26 Newton. O sea, toma el nombre, la unidad de el apellido del científico, ¿no? 26 Newton. Esta es la respuesta. Preguntas. ¿Tiene dudas? Por favor. Primer ejercicio pues de entrenamiento, creo que está fácil, hubo que calcular la aceleración y luego aplicar la fórmula de fuerza que corresponde a la segunda ley de Newton. Vamos al segundo problema. Segundo problema. Un bloque tiene masa de 12 kilogramos. Se mueve una fuerza neta de 240 newton. ¿Cuál es el valor de aceleración del movimiento? Ahí está.
Segundo problema. Veamos los datos. A ver, datos. Masa. 12 kilogramos. Fuerza. 240 newton. Y nos preguntan aceleración. Ahí están los datos. La figura. Salió con flecha. Entonces tenemos un bloque. Este bloque se está moviendo. Con una fuerza, dice. Y tiene también una aceleración. Entonces aquí tenemos la masa, la fuerza y la aceleración. Muy bien. Vamos a los cálculos. Tenemos que fuerza igual a masa por aceleración. Esta es segunda ley de Newton. Y aquí despejamos aceleración y quedaría fuerza sobre masa. 240 newton sobre la masa 12 kilogramos. Bien, ahí lo que habría que ver es que los newton representan un producto, ¿no? A ver, 240 newton, dice. Entonces, newton significa kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. O sea, buscamos las unidades que representan, ¿no? A ese producto que se le llama newton. Dividido para 12 kilogramos. Y ustedes ven allí que ahí, en esa forma, se puede simplificar los kilogramos y me queda la unidad de aceleración. Entonces aquí va a salir 240 para 12, me da 20, ¿no? 20 metros sobre segundos cuadrados, que sería la respuesta.
Entonces, esta sería la respuesta. Es la respuesta. Hasta ahora creo que no hay alguna cosa complicada, difícil, solo hay que manejar bien las fórmulas, ¿verdad? Veamos el tercer problema. Determinar el peso de un cuerpo colgante tiene 25 kilogramos. Determinar el peso de un cuerpo colgante que tiene 25 kilogramos. No nos dice nada más. Entonces vamos a colocar acá datos. La masa, 25 kilogramos. Hay que incluir el valor de la gravedad, porque en el peso trabaja la gravedad. Y nos preguntan el peso. Bien, estos serían los datos. La figura nos habla de un peso colgante. Entonces tendríamos esto. Y entonces habría un peso hacia abajo. Esto tendría una masa. Y esto sería el peso. El peso es un vector, sí. Muy bien. Cálculos. La fórmula es peso igual masa por gravedad. Una fuerza cotidiana, ¿no? Entonces, el peso igual a la masa, 25 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Multiplicamos 25 por 9,8 nos da 245 y quedaría newton porque tengo kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y es todo. O sea, ese sería el peso. Es la respuesta. Bueno, hasta ahí hemos desarrollado 3 problemas sencillitos. Espero haber sido explícito.